Empezamos a enfrentar una de las recesiones económicas más duras de los últimos 100 años. Por ello, tras el confinamiento, debemos de ser muy inteligentes al reabrir nuestras ciudades, pues una serie de malas decisiones o un nuevo brote descontrolado podría incrementar la agonía económica y sanitaria. Debemos encontrar soluciones a través de las mejores prácticas internacionales, con inteligencia, creatividad y sentido de urgencia. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El momento adecuado para reabrir las ciudades no se trata de alcanzar una fecha, sino de tener las condiciones apropiadas, que podemos resumir en 4. 1. Un sistema de salud que no esté saturado y que tenga capacidad de atención hospitalaria. 2. Mecanismos para detectar y rastrear nuevos contagios. 3. Que los espacios y edificios públicos, así como las empresas, estén listos para que se sigan rigurosos protocolos de seguridad sanitaria. Y 4. Que la tasa de contagios por cada persona que tiene el virus sea menor a 1. De la demanda hospitalaria. Sí, claro. Ese es tu termómetro realmente. Ese es el tema. Ese es el tema, porque además es tu objetivo final en todo el proyecto. Sí. Dar suficiente atención a estos miles de casos que tenemos que van a los hospitales porque tienen síntomas muy graves. Entonces, si tú dices, bueno, ahorita estoy en un nivel, tengo suficiencia de 70% de las camas, tengo 30%, voy a salir así, voy a medir cómo va esto continuamente, y si vuelvo a llegar a que me sube al 90% la ocupación, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, claro. En ese momento pongo mi semáforo nuevamente en rojo o en anaranjado. Pero si entonces bajo ese supuesto, Samuel, bajo ese supuesto, y tienes toda la razón, porque es bueno recordar que de lo que se trata no es de que no te vayas a infectar, sino de lo que se trata es que tu capacidad hospitalaria y específicamente la que se ha adaptado al coronavirus no se encuentre rebasada. El confinamiento, la sana distancia y las medidas de distanciamiento social que hemos instaurado para combatir el coronavirus tienen como objetivo que la demanda de atención médica por casos graves no rebase la capacidad hospitalaria. Cuando esta se ve rebasada por el número de enfermos graves, el excedente de pacientes no puede recibir la atención necesaria y muchos de ellos, en consecuencia, son condenados a morir. La segunda condición para reabrir las ciudades es poder rastrear adecuadamente los nuevos casos. Esto implica hacer pruebas masivas para detectar contagios por COVID-19 y que cuando se encuentre un caso positivo, se pueda rastrear a la mayor cantidad de personas posibles que tuvieron contacto con el contagiado durante los últimos días para hacerles pruebas y mantenerlos en cuarentena hasta estar seguros de que no son una fuente de nuevos contagios. Esta estrategia permite a los países minimizar la probabilidad de que se generen contagios masivos, pues una persona que es portadora asintomática, esto es que no se siente los impactos del virus, puede terminar contagiando a un número importante de ciudadanos, como el surcoreano, por ejemplo, asintomático, que en pleno mayo expuso a 7,000 personas y está desencadenando un nuevo brote. Cada país tiene sus características propias y debe actuar conforme a ello, siempre de forma responsable. Conforme los países son de mayor tamaño en términos de su población, también hay limitaciones reales en términos a cómo tratar de calcular esto. Un país tan heterogéneo como México, con tantos puntos de entrada de la epidemia, es difícil de tener una visión general exacta. Desde luego no hay una receta correcta de cómo enfrentar esto. No hay un cartabón que diga, este es el bueno, y lo ves en el escenario mundial. Entonces, tenemos desde el ejemplo de Corea, el ejemplo de Nueva Zelanda, hasta el ejemplo de Suecia o en un principio de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la decisión se tiene que
tomar en función realmente de tus posibilidades económicas. Vietnam tiene cerca de 100 millones de habitantes y un PIB per cápita de la mitad de países como Sudáfrica o Mongolia. Conscientes de sus limitaciones económicas, sabían que tenían que actuar lo más rápido posible, por lo que se anticiparon a cerrar sus fronteras. Hicieron obligatorio el uso del cubrebocas e hicieron su mayor esfuerzo para conseguir pruebas de COVID-19, lo que les permitió el mejor rastreo posible de contagios. Es así como, a pesar de sus limitaciones económicas, han tenido más éxito que la gran mayoría de los países ricos. Otros países en desarrollo como Paraguay, Costa Rica o Grecia han tenido mucho éxito porque actuaron desde muy temprano, a diferencia de los países que esperaron a que el virus se volviera incontrolable para entonces actuar. Hoy necesitamos pruebas para tomar una gran diversidad de decisiones. La primera, lo que estás diciendo es: importa detectar que está infectado, porque ahí lo relevante es que es una fuente de contagio. Exactamente. Sea asintomático o no, ¿no? Entonces dices, la teoría es para separar, y de acuerdo a tus capacidades como país, lo ideal sería poderle dar un seguimiento, trazabilidad hacia atrás para ver con quién ha estado cercano, ¿no? Exactamente, y hoy señalaba que es particularmente importante. Ahora sí, en este momento, tener una mayor disponibilidad de pruebas, porque es fundamental para el funcionamiento de los hospitales, claro, fundamental para la identificación efectivamente de los casos sospechosos, fundamental para esta etapa en donde se regresa a las actividades. Y si tú tienes una industria crítica, industria nuclear, por ejemplo, tiene que estar funcionando, tienes que garantizar que tus equipos no vayan a caer en medio de una epidemia, pues tienes que identificar todos que no son contagiosos y estar repitiendo tus pruebas, como en un hospital también, idealmente. A tu personal lo estás vigilando. Desarrollaron una prueba positiva, se queda separado. Claro. ¿Quiénes son tus contactos? Hago un seguimiento de contactos. Todos los contactos reales se quedan en aislamiento. Hoy en día, cuando sí estás por salir, si no sabes si el ritmo de contagio está creciendo o está decreciendo o de qué tamaño es, yo siento que es un poco ir a ciegas, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Y con información más precisa, podemos mejorar nuestras decisiones y acciones en favor de nuestra salud y economía. Ante una situación tan disruptiva como la pandemia que estamos viviendo, necesitamos datos para saber cómo actuar. Aprovechemos nuestra conversación con Gema Igual, alcaldesa de la ciudad de Santander en España, quien nos platicó de lo que su administración está llevando a cabo en esta ciudad inteligente. Y sí, que creemos también que el poder, la tecnología, el poder tener, por ejemplo, nosotros localizadas las personas en riesgo de exclusión en Santander. Nosotros tenemos una herramienta que dentro del plano mapa de la ciudad de Santander hay diferentes capas. Una de esas capas es la situación de las personas en riesgo de exclusión, en donde en pleno confinamiento, cuando no se podía salir de casa, cuando nuestra prioridad era la asistencia a las personas, hemos llevado alimentos a sus propias casas. A esas personas no podían salir, conocíamos perfectamente porque pusimos en marcha una plataforma online para que nos pudiesen solicitar esa ayuda que necesitaban. Otra labor importante que ha hecho la tecnología es esa red de voluntarios que ya teníamos localizada en el ayuntamiento. Nos ha servido para fabricar mascarillas en casa. Hemos tenido a más de 400 personas que en su casa, con una máquina de coser, hacían mascarillas. Son las mascarillas que yo hoy utilizo. Estas mascarillas y además son solidarias, son higiénicas y solidarias. Tenemos una empresa textil santanderina en nuestra región que donó todo el material y pusimos a disposición esa red. Y también hemos tenido, pues con el conocimiento a un golpe de tecla de cuántas personas están en cada epígrafe de actividad económica, de cuántas personas están en esos sectores que más ha castigado la pandemia, como es el turismo, la hostelería y turismo, hostelería, el comercio y también el ocio, pues les hemos bonificado impuestos o se los hemos trasladado a otro semestre. El tener esos datos, el poder sectorizar y el poder ir trabajando con capas, nos ha dado el decir, bueno, pues estos sectores que han tenido que cerrar, les rebajamos impuestos. A estas
familias que tenemos localizadas en Santander les llevamos los alimentos a casa. Nos hemos servido de los datos y del conocimiento que tenemos ya de la ciudad. Enfrentar la crisis provocada por el coronavirus puede ser muy complejo para algunos gobiernos nacionales. Cada vez es más claro que una recuperación exitosa y que el buen manejo en la reapertura de las ciudades y comunidades dependerán más de una gobernanza multinivel y no centralizada. Pues sí, porque en la medida en que sí conoces prácticamente a cada uno de los ciudadanos y su situación, y que ellos también se pueden comunicar para pedir una ayuda a los que lo requieren, pues puede ser tu ayuda mucho más enfocada, más puntual. ¿Qué otro tipo de ayudas han llegado quizá a nivel del nivel nacional también a la gente de Santander? Bueno, pues el Gobierno nacional, al tener ámbito nacional y menor conocimiento de lo que pasa en la realidad, es más inoperativo. Cualquier escalón que se sube. Siempre defendemos que los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas y por eso hemos querido hacerlo de esa manera. Entonces, por eso el ayuntamiento somos los más cercanos y hemos querido ser proactivos. Nosotros ya sabemos a quién tenemos que bonificar, a ese restaurante que le hemos mandado cerrar, que el Gobierno de España por salud pública le ha mandado cerrar la puerta. Por eso no le decimos, me pagas, luego vienes al ayuntamiento y solicitas la ayuda y luego ya te bonifico. No, hemos sido proactivos y ya hemos bonificado. Esa es la gran diferencia con el resto de las administraciones. El Gobierno central anuncia que va a pagar la parte proporcional de los expedientes de regulación de empleo, pero luego los trabajadores cobran solo un 70% y tiene que pasar casi 2 meses hasta que cobran del Gobierno central. Por eso los autónomos pues se ilusionan cuando en las noticias reciben que van a tener no sé cuántos miles de euros para repartir entre los autónomos y para ayudarles, pero pasan los meses y no se les... Yo creo que en estas situaciones debemos de ser ágiles y rápidos y sobre todo debemos de conocer perfectamente cuál es la realidad. La realidad es que hay personas que se han quedado sin trabajo. Los españoles estamos en una situación complicada en donde además tenemos la amenaza constante de un posible rebrote. En este momento la economía ya está muy tocada y por eso debemos de ser solidarios. En los primeros momentos los españoles hemos sido muy solidarios, hemos salido a la calle, nos hemos ayudado, pero necesitamos que no se pierda esa ilusión y esa fuerza, necesitamos que continúe. Por eso es momento del consumo interno, por eso es momento de generar economía interior, de turismo interior. Con pocos meses de haber iniciado el confinamiento y como consecuencia el paro obligatorio de las diferentes industrias, la economía mundial está muy afectada. No podemos continuar desgastándola, pues hacerlo se traduce en afectaciones graves al bienestar y al sustento de la población mundial. Mucho menos podemos dejar el escenario a su suerte en países con profundos problemas de desigualdad social y de pobreza como lo es México. Por ello debemos de contener y combatir al coronavirus con inteligencia y con la mejor información posible. En los próximos programas seguiremos conversando con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, para entender mejor qué es lo que sigue, por qué ningún gobierno ni población debe dar espacio a la improvisación y por qué la nueva normalidad causada por el coronavirus será un tema más largo de lo que algunos quieren creer. Mientras más irresponsables y desarticuladas sean nuestras acciones y estrategias, más largas y más lamentables serán las contingencias.